Hay veces que nos toca una historia corta relacionada con el Nuevo Testamento, porque estamos viendo a Cristo en toda la Escritura, y en especial en historias del Antiguo Testamento. Pero acá vemos una historia mucho más grande. Cuando se predica en esto que se llama predicación expositiva, no se puede tomar un versículo, se puede tomar una porción, un capítulo, y hasta hay personas que han predicado de un libro entero cada domingo. Conozco a alguien, pastor, que predicó de un libro de la Biblia cada domingo, o sea, 66 domingos predicando. Por supuesto que es más difícil eso porque supuestamente la congregación, porque hermanos, esto si bien sale por internet, el mensaje con pastor uno lo hace pensando, no en las personas que están del otro lado de la pantalla, sino en las personas que están aquí presentes en la Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario. Entonces, cuando se da una porción grande de la Escritura, uno supone que todas las personas tienen que haber leído esa historia o tienen que conocerla. Cuanto más conocemos la Biblia, mejor podemos interpretar los mensajes. Yo le diría que la mejor forma de poder aprovechar todos los mensajes es que al menos en nuestra vida de cristiano hayamos leído la Biblia 4 veces. Parecerá mucho, pero recién después de allí se dice, así en promedio, que uno empieza a conectar mejor todas las historias. Y hay un montón de frases que uno dice en la predicación, que las personas por ahí que no conocen toda la Biblia, así, o que la han leído toda, no la pueden conectar y se pasan de largo todas esas cosas. Nosotros vamos a hablar acerca de la similitud entre la vida de José, que era hijo, ¿no es cierto?, de Jacob, y Jesús. Ahora, cuando hablo acerca de las 7 similitudes, no es para que sea un estudio bíblico y una instrucción simplemente, mira, esto es parecido a la vida de Jesús y con eso nos vayamos a casa. La diferencia entre un estudio bíblico y una predicación expositiva es esta, que la predicación expositiva trae una carta urgente y te la deja en tu mano y esa carta es de parte de Dios. Cuando el predicador invoca la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, expone la palabra de Dios, es Dios hablando tu vida. En un estudio bíblico te edificás, sacás conclusiones, llevas tarea a casa, por así decirlo. Pero una predicación expositiva es siempre una predicación urgente. Por eso es el tema principal de la adoración cada domingo, la exposición de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablemos de las 7 similitudes de la vida de José y Jesús, no es para que nos llevemos simplemente a un recuerdo diciendo, mirá, era parecida a la vida, sino que vas a ver que a vos también te va a pasar. Porque Jesús dijo, ¿no es cierto?, cuando estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, que esto es tenerla en cuenta, ¿no? Estar ahí atento a lo que decía Jesús, pero no de una manera de enseñanza, sino para hacerlo caer en una palabra. Dice, también guardarán vuestra palabra, es decir, también se van a fijar lo que nosotros hablamos y decimos. Hablando del mundo, obviamente. Entonces, la vida de José es un hombre que vivió antes de Cristo. Después vino Cristo y se cumplieron muchas de las cosas que vivió José de una manera diferente. Y ahora que Cristo ha muerto, ha resucitado y está a la diestra de Dios, Él nos deja en su palabra que también nosotros vamos a pasar cosas parecidas, si seguimos a Cristo de verdad, igual que José, igual que nuestro Señor. ¿Se entiende cuál es el motivo entonces de esta predicación? No es una cuestión didáctica de decir, qué lindo, aprendí 7 comparaciones de la vida de José y Jesús, sino que son 7 exhortaciones a tu propia vida acerca de lo que puede pasar y cómo el Señor te puede ayudar. Entonces, en cada uno de estos 7 puntos vamos a ver el punto de José, cómo lo vivió Jesús y cómo lo podemos vivir nosotros. Vieron que siempre dejamos la aplicación para el final del mensaje, no. Hoy va a ser un poco distinto. Vamos al primer punto, ¿sí?, de la vida de José.
Pero antes quiero hacer una breve introducción. José tuvo muchos otros hermanos. Ustedes saben que Jacob estaba casado con dos mujeres, ¿sí? Raquel y Lea. Y Raquel no podía tener hijos, pero tuvo, por una bendición, una misericordia de Dios, por mucho tiempo no había podido tener hijos, pero tuvo a José. Ahora, cuando estos hermanos empezaron a crecer, después formaron cada uno de ellos, ¿no?, como las 12 tribus de Israel, hubo un desprecio por José. Pero primero nos muestra la Escritura que Jacob, ¿sí?, que recuerdan, según el mensaje pasado, su nombre ya no era más Jacob. ¿Cuál era? Israel, ¿sí? Amaba a José, Israel. Vamos a ver en Génesis 37:3. Yo tengo todo anotado, yo los voy a leer. Yo les di la tarea de leer 10 capítulos, nada menos, para hoy. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. A veces uno piensa en la preferencia de un padre por un hijo, ya que esto no es un ejemplo para nosotros. Tenemos que tener a todos nuestros hijos de igual manera, tenemos que amarlo de igual manera, no podemos priorizar uno encima de otro. Pero nos da un poco esta historia en el patriarca Jacob, que si bien amaba a José más, también sus hermanos realmente no demostraban una espiritualidad que se pensaba que debían tener, porque Dios había hecho pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, Jacob también instruía a sus hijos en el camino del Señor, pero no todos tenían el mismo interés por las cosas del Señor. Hoy la familia tiene pocos hijos, ya tenían muchos hijos, y 12 te digo que a veces lo mínimo. Todos los hijos, ustedes saben, son distintos, pero José era amado por su padre de una manera especial y le hizo esta túnica de colores que nosotros la encontramos en varias partes de la Escritura. A veces las mujeres usaban una túnica de colores para demostrar su virginidad, pero también era una preferencia de su padre al darle una túnica especial. O sea, todos los hermanos, vos los veías, tenían su ropa, su trabajo de pastores, etc. Pero veías a José y veías una ropa de color, o sea que él ya se destacaba entre sus hermanos por la forma en que se vestía. Nosotros sabemos que Dios hoy tiene muchos hijos que han venido a la salvación a través de Jesucristo, pero Dios tiene un hijo predilecto, es parte de la Trinidad. Dice en Mateo 3:17, esto es cuando Jesús se bautizó: y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Jesús es el Hijo amado del Padre. Cuando estuvo en la tierra Jesús, ¿sí?, muchas veces, un par de veces, una voz del cielo vino y dijo: este es mi Hijo amado. A veces las personas se preguntan: ¿yo soy amado por Dios? La respuesta es sí. Pero se equivocan en la forma en que piensan que Dios los ama. Muchas personas piensan esto: Dios me ama porque soy una persona que lo ha buscado a Él. Dios me ama porque tengo un corazón tierno. Dios me ama porque he sido mejor que mis hermanos, aquellos hermanos de sangre, ¿no es cierto? Hay personas que solamente son el único cristiano en la familia. Pero si piensa que Dios lo ama porque era más bueno, está equivocado. Dios no ama a ningún ser humano por ser más bueno. Tampoco podemos despertar en Dios la lástima, ¿sí? Pues, Señor, todo lo que he sufrido, todo lo que me ha pasado, sin duda me vas a amar por esto. Sino que Dios tiene un Hijo amado. Y toda persona que se refugia o se pone detrás, como en una fila, detrás de ese Hijo amado, Dios lo ama a través de Jesucristo. Por eso nos dice la Biblia en Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Entonces sí, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo.
pero que la persona no se equivoque. La única forma que Dios ama a una persona es si esta persona se refugia y ama a Cristo. Él nos amó primero, nosotros lo amamos a Él, y el Padre puede amarnos a través de Cristo. Es muy difícil hacerle entender a aquellas personas que no creen en Jesucristo que hay un Dios que las ama, porque están bajo la ira de Dios. La ira de Dios solamente puede ser interpuesta por Jesucristo. El Padre ama a Cristo, y todo aquel que se pone detrás de Cristo no está bajo la ira de Dios, sino que está bajo el amor de Dios. ¿Es un amor condicional? Pero por supuesto, claro que sí. O sea, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece a los pecadores, está enemistado todos los días con el impío. Pero cuando lo reconcilia con Cristo, se transforma ese impío en un hijo amado. Por eso dice la Biblia que somos aceptos en el amado. Entonces, José era una tipología de Cristo en que su padre lo amaba. Ahora, Jesús es el Hijo amado de Dios porque Él posee cualidades que nosotros no poseemos. Esa ropa de colores que lo identifica como único, la santidad de Cristo, lo identifican como el único ser humano que caminó en esta tierra, a la vez Dios, ¿no es cierto?, pero también como hombre, que no tuvo pecado. Eso lo hace, ¿no?, distinto a cualquier otra persona. Cualquier otra persona que cree en otra religión te dirá: yo creo en el fundador de esta religión, yo creo en este antepasado, pero ninguno es como Jesucristo, que no tenía pecado, que era el Hijo de Dios, y que por eso al morir, al cargar el pecado de nosotros, resucitó, porque tenía la promesa del Padre que no vería corrupción. La segunda característica es que al Señor también le pasó, es que José era aborrecido por sus hermanos. Nosotros lo tenemos en Génesis 37:4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. José estaba en una familia numerosa y ninguno de sus hermanos lo quería. Ninguno de sus hermanos amaba a José. Se cuidaban entre ellos, se protegían entre ellos, pero con José hacían una diferencia. ¿Y cuál era la raíz de esta enemistad? Que lo amaba a su padre. Jesús, cuando vino como el Hijo de Dios encarnado a este mundo, vino a su pueblo, vino a Israel. Uno podría decir, cuando Dios envíe el Mesías al mundo, seguramente, pensaría cualquiera en aquel tiempo, será amado por Israel y aborrecido por los gentiles. Pero no fue así. Fue aborrecido por sus propios hermanos, por los mismos israelitas. Esto nos dice, ¿no es cierto?, Juan, capítulo 15, versículo 25. Más para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. ¿Saben por qué aborrecían a Jesús? Porque Él les denunciaba sus pecados. Porque Él era amado de su Padre. O sea, el amor del Padre en Cristo, se ve la santidad de Cristo, y el mundo siempre rechaza el pecado. Solo tenemos por un lado que era amado por su Padre y ahora es aborrecido por sus hermanos. Entonces, en estas dos características nosotros ya tenemos una aplicación para nosotros. Nosotros, cuando creemos en Cristo, ahora somos amados por nuestro Padre. El amor de Dios está a través de su Espíritu en nosotros. Ahora, ¿sabes lo que va a hacer el mundo con nosotros? Nos va a aborrecer. Muchas personas piensan, bueno, sí, ahora que soy salvo soy amado por Dios, pero no tendría que tener problema con el mundo. Automáticamente, a partir de que el momento eres un hijo amado de Dios, eres un hermano aborrecido de este mundo. El mundo desprecia a Dios. Por supuesto que si le predicamos a alguien que está en este mundo y se hace nuestro hermano en Cristo, ahí nos va a amar, porque conoce a Dios. Pero el que no conoce a Dios no puede amar a su hermano, ¿sí? En el Salmo 109:3 dice: y con palabras de odio me rodearon,
y pelearon contra mí, o me aborrecieron, ¿no? Sin causa. Por eso está en varias partes de los salmos. Yo elegí este Salmo 109, versículo 3, que son una profecía acerca del Mesías. Iba a ser desechado por los hombres. Entonces, hermanos, cuando alguien nos enfrenta por nuestra fe, cuando alguien nos desecha, cuando alguien se enoja contra nosotros sin causa, pero nosotros sabemos cuál es la causa que está subyacente, que es el amor del Padre sobre nosotros, que es Cristo en nuestra vida. No pensemos que el mundo nos va a amar por esto. El mundo nos va a aborrecer. Esto es tan claro que cuando uno se hace cristiano en aquel tiempo, era la exclusión inmediata de tu familia. Y después era la persecución por parte del Imperio Romano. Hoy decimos no tenemos, digamos, algo así, pero sí. Si vos crees en Cristo realmente, si vos sos un cristiano que da su testimonio en todo lugar, vas a ser aborrecido por tus mismos compatriotas, por decirlo así, por los mismos argentinos. A lo mejor tus compañeros de trabajo se lleven bien entre todos y con vos no. Y uno se amarga por eso. Pero la Escritura te recuerda, esto le pasó a José, esto le pasó a Jesús, esto te va a pasar también a vos. Por el contrario, si nos llevamos bien con todo el mundo, pecador, y no tenemos problemas con nadie, ahí suena una alarma, una luz roja, una chicharra muy potente que dice, el amor del Padre está fallando en tu vida. No porque el Padre deje de amarte menos, sino porque vos estás frío espiritualmente, no estás recibiendo el amor del Padre, no estás pasando tiempo de oración con tu Dios, y al enfriarse ese amor con el Padre, tu amor por el mundo es más. Qué trágico cuando una persona dice, mira, mis amigos del mundo son mejores que los de la iglesia. Hay dos problemas, la persona y la iglesia quizás. Y ambas hay que corregir. Ambas hay que corregir. El amor del Padre que está en nosotros tiene que llevarnos a amar a los hermanos. Si alguno de aquí, siendo miembro de la congregación, encuentra refugio en alguna amistad del mundo, o estamos fallando como congregación, o la persona está fallando en su criterio. Siempre es un poco de ambos. Nunca nos conformamos como decimos, sí, somos la congregación perfecta. Nos falta tanto, tanto, tanto del amor del Padre. Pero nunca pienses, hermano, nunca pienses que el amor del mundo va a ser mejor que el amor del Padre y el amor del Padre en cada uno de los hijos. Vamos a pasar a la tercera. Las dos estaban medias unidas, como podrán ver. El amor del Padre y el odio del mundo. En la tercera, nosotros tenemos que, esto es muy patente, porque Jesús, cuando fue traicionado por Judas, fue vendido por 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Ahora, José, sus hermanos, idearon esto. Como lo odiamos, porque el Padre lo ama, vamos a venderlo como esclavo. Y obviamente recibieron estas monedas. Nos dice en Génesis capítulo 37, versículo 38. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo habían puesto ahí, y lo trajeron arriba, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces José, por celo de sus hermanos, fue entregado a extranjeros, y estos extranjeros le pagaron 20 piezas de plata. De más está decir que nosotros conocemos mucho esta historia de cuando Judas lo traicionó, recibió dinero de los religiosos de su época, y después los religiosos de su época, judíos, entregaron a Jesús al Imperio Romano, y el Imperio Romano se los devolvió, y los dos se pusieron de acuerdo de crucificar a Jesús. O sea, la traición de Judas, que era un discípulo suyo, era uno de los 12 apóstoles, alguien que comía con Jesús, alguien que estuvo 3 años y medio con Jesús, que compartió toda la vida con Jesús durante todo ese tiempo, fue el que lo traicionó por 30 monedas de plata. Entonces José fue vendido por sus hermanos. El Señor fue traicionado por su más íntimo, también por monedas de plata. ¿Acaso vos no vas a ser traicionado?
¿Acaso el mundo te va a abrir las puertas y te va a acoger como una persona para hacerte bien? Qué triste cuando como cristianos empezamos a acostumbrarnos a las cosas del mundo. Muchas personas se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con todo. Y dice, yo voy a encontrar en el mundo algo que va a satisfacer mi alma. ¿Y sabes qué? Al principio te va bien. Al principio parece la cosa como que, no tenía razón, es mejor el mundo que las cosas de Dios. Pero si sos creyente, en algún momento te van a vender por nada. Van a entregar tu vida, vas a sentir la traición del mundo. El diablo se reirá detrás, pero ya está. Cuidado cuando el mundo nos va arrastrando poco a poco, nos va despertando odio, nos va despertando resentimiento con las cosas de Dios. Los hermanos, nos vamos volviendo fríos hasta que dejamos de venir a las reuniones, hasta que decimos, es mejor estar en casa, es mejor salir hoy al shopping, es mejor hoy hacer cualquier actividad, menos estar aquí en la casa de Dios escuchando su palabra. ¿Para qué? Son todos unos hipócritas. ¿No hemos sentido o pensado esto a veces? Esto se siente en todos los lugares, en todas las iglesias, siempre hay personas que piensan así. Pero ¿sabes qué? Cuando vas al shopping, al cine, también hay hipócritas. Y no te quejas. Cuando el mundo nos va jalando de a poco, en algún momento nos traiciona, obviamente. El Señor nunca fue tentado por el mundo. José era odiado por sus hermanos, el Señor era odiado por su pueblo, no todos, ¿no? Los discípulos no, pero sí los judíos, que fueron los que lo entregaron y lo traicionaron. Y el creyente va a ser traicionado también. Si se lo hicieron al Señor, ¿cómo no se lo van a hacer a aquel que es su discípulo? Vamos a la cuarta. José, y esto es lo que siempre se habla de la vida de José, tuvo sueños, después interpretaba sueños de la manera bíblica, ¿no? De una manera supersticiosa como algunos hacen ahora, sino que José tuvo un sueño donde, al parecer en esos sueños, vamos a mostrar en detalle, él reinaba sobre sus hermanos. Era una profecía que Dios le había dado por medio de un sueño de lo que iba a pasar con él cuando fuera gobernador de Egipto y toda su familia, o sea, sus hermanos y sus padres, fueran en busca de comida cuando él era gobernador de Egipto. Pero al principio de esta profecía obviamente no se entendía. Y sus hermanos, cuando José, si lo odiaban, cuando José le contaba su sueño, lo odiaban mucho más. Le hacía hervir la sangre, por eso lo entregaron. Y fíjense lo que decían, Génesis 37:8. Y le respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Cuando Jesús vino a Israel, Israel estaba lejos de Dios. En cierta forma, aunque parecía el pueblo de Dios, en cierta forma aborrecía a las cosas de Dios, porque vino el Hijo de Dios, que caminó delante de ellos, y cuando dijo sus palabras, lo aborrecieron aún más. Ellos no esperaban un Mesías que les predicara en contra de sus pecados, sino un Mesías que los llevara a la victoria, y es más, que le dieran una palmada en la espalda diciendo, vienen bien como pueblo de Dios. Sin embargo, vino Jesús, les denunció, ustedes son un pueblo, como decía en el Antiguo Testamento, que se acercan a Dios simplemente de lado. Son un pueblo hipócrita. Y a los principales religiosos de la época le dijo, hipócrita generación de víboras. ¿Cómo no se ganó el odio con todo esto? ¿Quiénes son los que mandaron a Jesús a la cruz? Los fariseos, los escribas y aún los saduceos, todos metidos allí para hacer un complot contra Jesús. Y nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Mateo 27, en Lucas 19:14, es una parábola que Jesús estaba refiriendo a sí mismo. Pero los ciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine entre nosotros. Jesús repetidamente dio parábolas acerca de Israel y de que él era el hijo del dueño de la viña que iba a ser muerto por los labradores. ¿Sí? O que Dios es el rey
de un reino que envía a su hijo y los ciudadanos de ese reino matan a ese hijo diciendo: no queremos que reine sobre nosotros. ¿Se dan cuenta de la similitud? No reinarás entre nosotros, le dijeron a José. No reinarás, le dijeron al Mesías, que era el único que tenía derecho a reinar, y en lugar de eso le tejieron una corona de espinas, como nos dice Mateo 27-29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Esto lo hacían los romanos, ¿no es cierto? Pero cuando pusieron en la cruz Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿quiénes se enojaron con ese título que pusieron? Lo puso Pilato, y lo que escribí, lo escribí. Pero ¿qué le dijeron los demás? No pongas eso, no es nuestro rey. No queremos que reine sobre nosotros. Uno dice: ¿qué tendrá que ver esto conmigo? ¿Cuál es la aplicación? Bueno, hay una aplicación. Nosotros, obviamente, no somos reyes, no tenemos un reino en esta tierra, pero sí somos ciudadanos de un reino. Un reino que inauguró Cristo. Un reino donde Él es el Rey de Reyes. Un reino donde nosotros un día reinaremos con Él. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando el Evangelio del reino de Dios, que no es traer la prosperidad a esta tierra, sino que es predicar el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para que la persona se salve y pase a ser un ciudadano de ese reino. Pero cuando nosotros vamos con este mensaje al mundo, del reinado de Cristo, ellos también en su corazón tienen: no reinará sobre nosotros. Una de las cosas que me llamó la atención esta semana, una persona, un político, hablando acerca del preámbulo de nuestra Constitución, donde yo no me daba cuenta, yo no sé si alguno se acuerda acá cómo es el preámbulo, pero esto antes se enseñaba a los chicos y lo tenían que recitar de memoria, no los representantes de la Nación Argentina, etc. ¿sí? Y una parte habla de Dios que es fuente de toda razón y justicia. Yo creo, hermanos, es una profecía, ¿no? Yo creo que en algún momento lo van a sacar a eso. Cómo vienen las cosas, cómo viene este mundo levantándose contra todo lo que se llama Dios, aborreciendo la familia, que es la institución de Dios. Van a sacar que Dios es la fuente de razón y justicia. Fíjense que a pesar de ser, porque sabemos, somos un pueblo idólatra, sumido en gran parte a veces al catolicismo y otra parte a veces a otras idolatrías. Así ha sido la Argentina durante mucho tiempo. Pero en la Constitución tenemos invocado a Dios. Y que Él es la fuente de la justicia, de la razón. ¿Ustedes están viendo en este mundo, en este país que vivimos, esta razón de Dios y esta justicia de Dios? Cada vez menos, cada vez más alejados. Ya tiene alergia este país a las cosas de Dios. Y cuando nosotros vamos con el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino, va a haber un rechazo. Pero también siempre lo hacemos con esta esperanza. Nosotros vamos y predicamos, y gracias a Dios que esta semana hemos hecho algo de trabajo de evangelización en las afueras, para poder saber y que Dios posibilite que cuando predicamos el Evangelio, Él traiga almas para seguir sumándolas a su reino. O sea, no salimos a predicar con la esperanza del rechazo, ¿sí? Salimos a predicar con la esperanza de que Dios va a añadir gente a su reino. Quizás estas nos vengan en forma masiva, no estén haciendo fila en la puerta de la iglesia, quizás hagan fila para otras cosas, pero vendrán. Y hay que salir a predicar, porque el mensaje del reino va a llegar como llegó a nuestra vida. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, Satanás estaba sobre nosotros, era el príncipe de la potestad de este aire, al cual obedecíamos, pero Jesucristo nos salvó, nos libertó y nos ha hecho ciudadanos de su reino. Y lo puede hacer con tantas personas. A pesar que nosotros a veces miramos a alguna persona, a algún familiar, a algún conocido, diciendo: este jamás va a ser un ciudadano del reino de los cielos. Y sin embargo, sí. Los que veían a Pablo dirían en aquel tiempo: perseguidor de la iglesia, que lo persigue hasta las ciudades vecinas, nunca va a ser este. No le vamos a predicar jamás a este.
porque nunca va a ser un ciudadano del reino de los cielos. Sin embargo, que representa Jesús el Rey en el camino, Él cae a tierra y reconoce que Él es Señor. Entonces, nosotros también vamos a ser rechazados cuando prediquemos el Evangelio, pero tengamos la esperanza de que muchos vengan a la salvación en Cristo. Punto número 5. Al venderlo los hermanos a José hicieron lo que llamaríamos una muerte simulada, un derramamiento de sangre. Tiñeron esa linda túnica que tenía con la sangre de un cabrito, se la llevaron a su padre y decir: José fue despedazado por una fiera. ¿Sí? No lo mataron porque uno de los hermanos interpuso, si no lo mataban. Si leen bien la historia. Pero vamos a decir, bueno, lo vendemos, no lo vemos nunca más, no reina sobre nosotros, vamos a simular que murió. Génesis 37:31, entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la ropa con la sangre. Ahora, la muerte de Cristo no fue simulada, la muerte de Cristo fue real. Y Dios nos dice en Colosenses 1:20 que fue hecho para esto. Y por medio de Él, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de Él. Así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Entonces Cristo muere en lugar del pecador. Cristo realmente derrama su sangre y ya no fue en forma simulada, ¿no es cierto? Esto lo sabemos, hermanos, porque es el tema principal nuestro. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál es la aplicación? Miren, es muy sencillo. El Señor, en ese versículo que voy a abrir la predicación, dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes también lo han de perseguir. No quiero entrar en una confusión con la escatología. La escatología es la ciencia bíblica que enseña las cosas del acontecimiento final. ¿Sí? O sea, cómo se va a resolver el fin del mundo. En algún momento vamos a explayarnos sobre eso, pero yo prefiero creer en la escatología que prepare a cada uno de ustedes, si es factible que eso pase, para la persecución. No quiero decirles que ustedes se van a ir de este mundo y que va a estar todo bien y que no sufrieron, sino que iban a estar como ahora, sin persecución, y que listo, Dios, ojalá pueda pasar así. Respeto mucho a los hermanos que predican así, pero Jesús no solamente le dijo a la iglesia primitiva que lo va a predicar, la iglesia de todos los siglos fue perseguida. Si nosotros nos remontamos un siglo atrás, un poquito más, vamos a ver la gran persecución que había. Pasa que nosotros estas décadas que vivimos parece como que siempre fue así la humanidad. No, el cristianismo siempre fue perseguido. No siempre podíamos tener una iglesia abierta con las puertas y vidrios que vean que nos estamos reuniendo aquí, no siempre fue así. En algún momento esto puede llegar a pasar. Como están las cosas de este mundo, que a lo bueno se llaman malo y a lo malo bueno, y nosotros predicando del reino, esto sin duda va a pasar. Número 6. Jesús fue condenado con 2 pecadores. José fue puesto en la cárcel con 2 personas que hicieron malas cosas. Si le hicieron la historia, ¿sí? Uno era el panadero del rey y el otro era el copero del rey. Vamos a leerlo brevemente. Génesis 40:21. E hizo volver a su oficio al principal de los coperos, el faraón, y dio la copa en mano del faraón. O sea que el copero, por incluso un sueño que le reveló José, no lo mataron, a pesar que hizo las cosas mal, porque él dice, en algún momento yo me acuerdo de mis pecados. Sin embargo, ¿sí? En el versículo 22 hizo ahorcar al principal de los panaderos, como José lo había declarado. José fue puesto en la cárcel, o sea, fue vendido como esclavo, estuvo en la casa de Potifar. La mujer de Potifar engañó a José, quería acostarse con José, José se negó, lo calumnió, todos creyeron esa calumnia, lo pusieron a José en la cárcel, y en la cárcel encuentra a 2 servidores de Faraón, uno era el panadero y el otro era el copero. Los 2 tienen un sueño, José se los declara, uno para bien, el otro para mal. Y luego de eso José sale de la cárcel, pero al tiempo. El Señor Jesús fue contado, dice, con los inicuos. Pusieron de cada lado
un malhechor, y él era el santo que estaba en el medio. Pero uno de ellos se salvó, el otro siguió duro en sus pecados, maldijo a Dios en la cruz, en cierta forma maldijo al Señor. El otro lo reprende diciendo, no temes, estando en la misma maldición. Vamos a leerlo, Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro lo reprendió diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en esta misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero señalando a Jesús, ningún mal hizo. Uno se preguntará, ¿qué aplicación tiene con nosotros? Esta, hermanos. La Biblia nos dice, y nos dice en 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para los que hablan mal de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que ultrajan vuestra buena conducta en Cristo. Hay una cosa bastante extraña que ha pasado en el cristianismo, que uno dice, ¿cómo puede ser que pase? Y puede pasar también hoy. Les cuento. En la época primitiva, cuando se perseguía a la iglesia, uno tiende a pensar que siempre esa persecución era por causa de Cristo, ¿sí? O sea, que el Imperio Romano identificaba bien que la persona que estaba condenando era por causa de Cristo. O en otras épocas de la historia donde se persiguieron a cristianos, se lo persiguieron junto con musulmanes, junto con judíos. Y muchos cristianos, esto estoy hablando allá en Europa, en parte de España, en la época donde el catolicismo arreciaba con su Inquisición. O sea, nosotros pensamos que simplemente los cristianos morían solos, a veces morían con otras creencias que no tenían que ver con la fe cristiana. A veces eran acusados, por lo menos en la iglesia primitiva, cuando ellos se reunían por temor al Imperio Romano en catacumbas, o sea, en lugares donde enterraban a los muertos. Decían que eran hechiceros, decían que hacían toda clase de maldad ahí adentro, que se encerraban, y no lo trataban como si no, por su fe en Cristo lo vamos a quemar, vamos a pintarlo con brea y le vamos a prender fuego. No. Eran confundidos con malhechores. Quizás podemos decir, sí, yo daría la vida por Cristo, pero no quiero darla si me confunden con malhechor. Pero puede llegar a pasar. Jesús estuvo entre dos. Los que no conocían a Cristo y miraban a la cruz diciendo, son tres malhechores. Nosotros sabemos que era un santo, un pecador arrepentido y otro condenado. Pero lo sabemos nosotros. De lejos son tres malhechores. De lejos nosotros podemos transformarnos en los malhechores de la sociedad, en los divisores de la sociedad, en los intolerantes de la sociedad, en los que no se quieren amordar a la corriente de este mundo, los anticultura, un montón de cosas nos pueden decir. Y muchas más, eso sería lo más simple y fácil. Eso nos puede pasar. Ser confundido con los malhechores. Si el Señor fue así hecho. Pero Pedro nos recuerda esto. Nosotros, a pesar de eso, tenemos que tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Muchos de esos malhechores se van a avergonzar de tratar mal a los cristianos. Muchas veces los cristianos que han dado su vida en la iglesia primitiva o en otras partes de la historia, sus ejecutores, esas personas que lo ejecutaban como malhechores, entendieron que esa fe cristiana era distinta. Que la fe verdadera cristiana era distinta. Muchos luchaban por su política, muchos luchaban por su religión con armas, pero el cristiano nunca lucha con armas, sino que nuestra arma es la palabra de Dios y la fe. Entonces, al ser muertos bajo solamente su fe en Dios, muchos se convirtieron, buscaron al Dios de la Biblia, buscaron a Cristo a partir del testimonio de aquel que pensaba que era un malhechor, pero verdaderamente respondía a una fe superior, respondía a una moralidad superior, respondía a algo totalmente diferente a cualquier religión que se haya visto en este mundo, y era cristiano. Solamente en el poder del Espíritu Santo, a la hora de morir,
como un mártir. Vamos al séptimo punto. José pasó una vida, al principio, de penurias. Desde jovencito, lo vendieron, fue odiado por sus hermanos, no pudo estar con su padre, fue llevado un tiempo que estuvo bien en la casa de Potifar, pero después pasó muchos años en la cárcel. O sea que la pasó realmente mal. Cuando pensamos en tanto tiempo en la cárcel que estuvo José. Y a pesar de que él, por la interpretación del sueño que tuvo al copero del rey, lo favoreció, porque el copero llegó a estar de nuevo ahí sirviendo al faraón, no lo sacó de la cárcel. Después de un tiempo se acuerda, porque faraón tiene un sueño, y ahí lo interpreta José, y después de ahí, de la cárcel lo ponen como la mano derecha del faraón. ¿Sí? Nos dice en Génesis 41:40. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dice Faraón a José. Salió para reinar. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se sometió a penurias, no la pasó bien, porque para esto había venido, para dar su vida en la cruz por muchos pecadores. Ahora, si bien su muerte en la cruz fue en humillación, fue en vergüenza, fue en escarnio, fue en burla, su resurrección fue en poder. Y hoy está a la diestra de Dios, intercediendo por su pueblo, los que salvó, y esperando que todos sus enemigos, como dice el Salmo, sean puestos a los pies de él, al estrado de sus pies. El Señor Jesús hoy reina en su iglesia, reina en nuestros corazones, y en este mundo está bajo su reinado, pero un día todos sus enemigos van a caer delante de él. Y vamos a ver ese día, un día donde Jesús es confesado por todos los que están debajo de la tierra, por todos los que están sobre la tierra, por todos los que están en el cielo, que Jesús es Señor. Confesarán el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y así el Señor reina triunfalmente. Así termina la historia. Por más que a veces no entendamos mucho cómo va a ser el fin. Lo importante, hermanos, es que ganamos, como dijo él. Lo importante es que Jesús ya venció a la muerte, ya venció al pecado y ya venció a Satanás, también al mundo, y solamente es una cuestión de tiempo hasta que su reinado sea total y visible. Nos dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo propuesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este último punto dice, ¿qué aplicación podemos tener con nosotros? En esta tierra, ninguna. Les leo un versículo, en la mitad de un versículo. 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, creo que lo sabemos de memoria, también reinaremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Este último punto de la vida de José, de Jesús y nuestra vida, la Biblia nos recuerda que mientras algunas iglesias dicen para de sufrir, la Biblia dice sufrirás. Hay un sermón muy lindo en internet también que se llama sufrirás. ¿Sí? Este es el verdadero cristianismo. O sea, imagínense, si esto se pensara, una iglesia se pensara como un espectáculo, que vos consumís, que venís a buscar y salir con el mejor ánimo de acá. Yo creo que sí podés salir con el mejor ánimo acá. Pero cuando la verdad bíblica se expuesta. Pero para el mundo, entrar a una iglesia y decir vas a sufrir, no es mucho mensaje de marketing, ¿verdad?
No es un mensaje muy lindo, diríamos mejor, decimos otras cosas más lindas. ¿A quién le gusta venir a una iglesia que diga que vas a sufrir? Volvemos a leer. Si sufrimos, es un condicional, si sufrimos, ¿qué? Reinaremos con Él. Nosotros estamos aquí congregados para fortalecernos en el Señor, para recibir su palabra, para que la palabra nos recuerde diciendo sufrirás, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y en ese fin de los tiempos, donde esté Cristo reinando, imagínense, gigante en los cielos, luminoso, en el centro de toda su cielo nuevo y tierra nueva, y todos los redimidos adorando con coronas en sus cabezas, reinando con Cristo, nosotros vemos aquel día por la fe y decimos, si conviene la pena sufrir, conviene la pena esforzarse, conviene la pena dedicarle tiempo y fuerzas de mi vida al reino de Dios. ¿Qué mayor, hermanos, combustible para nuestra vida espiritual que mirar a Jesús reinando por la fe? ¿Qué mejor consolación para nuestros desánimos, para nuestros enojos, para nuestra, a veces, estados de pecado, decir, yo sé que un día estaré con Él, reinando, y nadie va a quitar mi gozo. Al final, hermanos, en este último punto, reinaremos. José quedó a cargo de todo Egipto, es una cuestión temporal eso, porque después fueron esclavos los israelitas, pero Jesús murió, resucitó, está a la diestra de Dios, reina por siempre, y nosotros reinaremos porque Él reinará.